Bueno, vamos al convite que tenemos para hoy. Sí, pero antes de ir con eso, Sí. permítame que diga, porque lo saludé como un gringo en Spotify, Sí. y en realidad estamos teniendo contacto con Ariel Torti, nuestro compañero habitual, y esta es su columna. Ahora sí. Bueno, hace más de un año contactamos a la doctora en Derecho y Ciencias Sociales, María Teresa Piñero, para que nos ayudara a pensar qué es el neoliberalismo. Meses después, usted recordará, Sí. la conectamos para que nos ayudara a pensar, esto fue por julio, agosto del año pasado, cuáles eran los rasgos comunes, los elementos comunes que se repiten en los países de la región que están o que estaban en ese momento atravesados por crisis vinculadas a la expansión, digamos, del modelo neoliberal. Sí. Y hoy la hemos convidado a que nos ayude a pensar en algunos aspectos vinculados a política internacional, a las ideas de soberanía, a su correlato con la idea de dependencia, digamos, a meternos un poco en la geopolítica, porque hubo un día en que Argentina rompió el embargo estadounidense a Cuba. Eran tiempos de Cámpora, de Gelbar en economía y de Juan Carlos Puig en relaciones exteriores. Un momento, podríamos decir, de una fuerte cohesión entre lo que era el proyecto económico y el de relaciones exteriores que lideraba la Cancillería, desde las capacidades de este hombre que fue Juan Carlos Puig, que además de un político fue un teórico, digamos, un estudioso de los procesos vinculados a la noción de soberanía. Él supo decir la autonomía es la máxima capacidad de decisión propia que se puede lograr teniendo en cuenta los condicionamientos objetivos del mundo real. Y es sabido que Argentina tiene una tradición de construcción, de búsqueda de autonomía, que ha tenido momentos resonantes, como cuando el presidente radical Arturo Humberto Illia desafió a los capitales farmacéuticos extranjeros con la conocida ley Oñate-Tibia. Pero volvamos al punto de aquel dato histórico que recuerda Maici Piñero, de aquel momento en donde Argentina, liderada por el trío Cámpora, Gelbar y Puig, rompieron el embargo y restablecieron lazos diplomáticos, políticos, económicos con Cuba, que por caso, Anabela, posibilitó que la Fiat suscribiera el 24 de agosto de 1974 3 contratos de venta que incluían 6.000 unidades de Fiat 125, 1.000 tractores, 1.035 camiones pesados y 20 ómnibus. Este dato histórico, sí, un datazo. Yo voy a compartir después un artículo que ella publicó en una de las revistas vinculadas a las ciencias sociales, que realmente es un abordaje muy interesante donde hay datos como este. Y digo, este dato histórico viene a cuento ya que a Cuba se le acaba de impedir que un avión con cargamento humanitario que venía de China y que llevaba una donación hecha por el multimillonario Jack Ma, que es el dueño de la plataforma de comercio virtual Alibaba, aterrizara en el aeropuerto José Martí de La Habana. Esas donaciones llegaron de barbijos, de kits de diagnóstico para el COVID a muchos países de la región, pero se impidió que el cargamento también llegara a Cuba. Entonces, María Teresa Piñero nos ayuda a pensar cuáles son las formas de la legalidad y de la informalidad que como mecanismos, digamos, operan restringiendo la libertad comercial de la isla de Cuba. ¿Por qué eso se extiende también a las empresas que tienen capitales norteamericanos? ¿Qué pasó, le preguntamos también, en los 70 cuando Cámpora se animó a tanto rompiendo este embargo? Así que lo que sigue, si usted lo tiene ahí a mano, es casi 8 o 10 minutos intensísimos, apasionantes, del análisis sustancioso de la doctora María Teresa Piñero, que nos propone pensar, yo creo, el presente a partir de este dato del impedimento que se le hace a la llegada de este avión chino a Cuba con cargamento humanitario, a partir de este dato histórico que significó el tiempo de Cámpora y la apertura de relaciones comerciales con Cuba, porque tal vez esto nos ayude o nos estimule a pensar este presente y el futuro argentino. María Teresa Piñero. Hola a todos. Un poco comentar el caso de Cuba, al cual se le está impidiendo que le llegue ayuda humanitaria como consecuencia del bloqueo estadounidense a la isla, que ya lleva 60 años
y que adquiere ribetes dramáticos en un contexto de pandemia, de un problema, y adquiere ya el ribete de prácticamente un ataque humanitario. Hace pocos días se conoció la noticia de que un avión de Avianca, no había podido aterrizar en la isla y llevaba suministros esenciales para luchar contra la pandemia, que habían sido donados por un multimillonario chino, que a su vez es el dueño de la plataforma de comercio virtual Alibaba. Y no había podido aterrizar porque, bueno, y sí lo había podido hacer en los otros 24 países de América Latina, donde llevaba los suministros, barbijos, kit de diagnósticos y otros implementos necesarios para ayudar a los cubanos que por efecto de 60 años de bloqueo están viviendo situaciones extremadamente dramáticas a nivel humanitario. Sobre todo el caso cubano, que Cuba siempre ha sido como muy solidario con el resto de los países y sobre todo con América Latina. En el contexto de pandemia, Cuba es rehén de las estrategias geopolíticas de Estados Unidos. En su lucha, Estados Unidos en su lucha contra China y sus posibles aliados, sigue considerando a Cuba como una amenaza en un contexto justamente de apertura de lo que va a ser una nueva Guerra Fría. En este contexto geopolítico internacional hay una nueva división entre los países poderosos acerca de cuáles serán los países sobre los cuales tendrán mayor influencia. Y ustedes todos estamos viendo cómo se están reorganizando las relaciones de poder alrededor de eso. De manera tal que la idea o cortarle los suministros a Cuba, impedirles, continuando con lo que ha sido la política de Trump de cada vez ajustar más el grifo de permisión para que Cuba pueda recibir ayuda no solamente humanitaria, sino también comercio, y que pueda recibir, por ejemplo, elementos básicos como son combustibles. Trump está presionando a empresas europeas para que no suministren combustible a Cuba, con lo cual esto adquiere los ribetes de una locura impresionante, y esto en su carrera contra China y sus aliados. A veces resulta un poco difícil entender cómo puede ser que un bloqueo unilateral de Estados Unidos impida que terceros países le lleven ayuda humanitaria a Cuba. Y lo voy a explicar con el caso justamente de lo que ocurrió en este caso con el multimillonario chino. No se entiende por qué no podía llegar y bajar en Cuba. A lo largo de la historia, el embargo cubano, que comienza en 1957, tiene como diferentes formas legales y como diferentes formas informales de aplicarse a través de los diferentes órganos administrativos de Estados Unidos, que van interpretando y que van restringiendo o ampliando ese embargo cubano. ¿El embargo cubano qué implica? El embargo cubano implica que Estados Unidos restringe sus vínculos comerciales y todo tipo de actividades con Cuba, pero también extiende esta prohibición a toda empresa o a todo nacional que esté sometido a las leyes de Estados Unidos. Entonces, en el caso particular en este caso que salió hace pocos días, ¿qué es lo que sucedía? Iban los suministros para luchar contra la pandemia, iban en un avión Avianca que estaba bajo las leyes de Panamá, había sido creado bajo las leyes de Panamá, pero que sin embargo tenía un capital accionario importante de privados de Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos le aplica en ese sentido las leyes de Estados Unidos. Considera, no es que se las aplique, considera que se las debe aplicar, que Avianca debe respetar esas leyes de jurisdicción que están establecidas en el bloqueo a Cuba que Estados Unidos viene sosteniendo desde hace 60 años. ¿Alguien puede obligar a Avianca a que no aterrice en Cuba, digamos, por más que viole las leyes y la jurisdicción de Estados Unidos?
En realidad lo que acontece es que Estados Unidos utiliza la extorsión, amenaza a estas empresas como a muchas europeas que suministran combustibles a Cuba, los amenaza con cortar los vínculos comerciales e iniciar guerras que en este contexto, teniendo en cuenta justamente cómo Estados Unidos está reaccionando a través de Trump, adquiere ribetes realmente amenazantes. Ahora, el embargo nunca ha funcionado de la misma manera a lo largo de la historia. Ha habido países que de alguna forma pudieron tener como una cierta, ponerle límites a esas normas estadounidenses o esas disposiciones estadounidenses. Y en este caso quería contar el caso de Argentina en la década del 70. En la década del 70, cuando en la época de Cámpora, se habían reiniciado las relaciones con Cuba. Se reiniciaron en la época de la ANUCE, pero bueno, eran relaciones muy tirantes. En la época de Cámpora, buscando nuevas oportunidades comerciales, se reinician las relaciones con Cuba. Y en este momento, Estados Unidos, en plena Guerra Fría aún, estimaba, teníamos, como en toda América Latina, muchos delegados y representantes de los gobiernos de Estados Unidos en nuestros países, que permanecían acá y que aparecían haciendo sus lobbies o siendo factores de presión muy grande e incluso yendo al Congreso de la Nación diciéndole o amenazando a los congresistas, diciéndoles que no iban a poder, digamos, mantener buenos vínculos con Estados Unidos y seguían realizando cuáles o tales acciones. Y este era el caso de los vínculos con Cuba. Cuando se deciden reiniciar vínculos y se le decide en la época de Cámpora, era Helbar, ministro de Economía, y Puig, ministro de Relaciones Exteriores, cuando se deciden reiniciar estos vínculos, se le hace un préstamo a Cuba y se comienzan vínculos comerciales muy interesantes. ¿Por qué interesantes? Porque hay toda una reactivación y un plan que se le envían a Cuba desde copas, cristales, se le ofrecen posibilidades de editar libros cubanos acá en la Argentina. Es por un monto sumamente importante, pero lo que yo quiero contar básicamente es una anécdota que es conocida como el día en que Argentina rompe el embargo estadounidense a Cuba. Y es cuando ya Cuba había pedido y tenía mucho interés por los autos que ciertas filiales norteamericanas producían en Argentina, como eran Ford y General Motors, y también la Fiat, aunque no era filial norteamericana, les interesaba mucho a los cubanos. Finalmente, desde Córdoba y también desde las otras partes de Argentina que tenían estas filiales, se decide enviar y comerciar y mandar estos autos a Cuba, de los cuales los que han viajado han encontrado muchos viejitos que todavía están allá. Decide enviar estos autos a Cuba como parte de los acuerdos comerciales. Esto inicia una cuestión diplomática importantísima con Estados Unidos, a lo cual Argentina realmente no le dio mucha importancia, pero sí fue seguido por muchos diarios del mundo en detalle, porque aparecieron como, bueno, ustedes saben, como los medios de comunicación iban detallando día a día cuáles eran las discusiones entre cancilleres y entre presidentes sobre un tema fundamental. ¿Qué sanciones le podía corresponder a Argentina o a las filiales norteamericanas que, estando prohibidas por el embargo de Estados Unidos, comerciaban no obstante con Cuba? Comenzaron una serie de problemáticas, pero Argentina básicamente, desde un primer momento, Helbar dijo, nosotros no estamos violando ningún embargo a Cuba, porque en realidad las empresas, las filiales norteamericanas, estas empresas están sometidas a las leyes argentinas. Y Argentina, en este caso, no tiene por qué aliarse con esos intereses primordiales de Estados Unidos, porque en realidad la solidaridad es con el pueblo cubano. Pero en una cuestión muy inteligente, Helbar decía, en alianza con los empresariados nacionales, que en realidad se trataba de cuestiones comerciales que iban a reactivar la economía argentina e iban a permitir que ciertos sectores de la economía argentina encontraran nuevas rutas comerciales.
Tal así, para no detenerme más, esta es la anécdota del día en que Argentina rompe el embargo a Cuba. Por supuesto que fue un escándalo, vuelvo a decir, diplomático, pero de ahí se mantuvieron los vínculos con Cuba y los autos están allá. Y no ocurrió nada, no ocurrió nada. ¿Esto qué quiere decir? Cuando los países quizás le pueden, por no estar amedrentados o no se someten al chantaje de un poderoso, como en este caso Estados Unidos, pueden de alguna manera, y sobre todo si se alían a través de la integración regional, ponerle límites al hegemón. Bueno, quería dejarles esta, más que una anécdota, un hecho histórico de suma importancia en este momento en que Cuba vuelve a estar en la escena y que requiere realmente una ayuda humanitaria sostenida y solidaria. Habana, hermosa Habana, lindo es tu prado, lindas son tus calles, bello es tu mar. Habana, a ti llega mi canto como gemir de violines que solo tocan para ti. Se ve en el cielo azul volar palomas como símbolo de paz, que es la gloria para ti. Habana, Habana, hermosa Habana, lindo es tu prado, lindas son tus calles, bello es tu mar. Habana, a ti llega mi canto como gemir de violines que solo tocan para ti. Se ve en el cielo azul volar palomas como símbolo de paz, es la gloria para ti. Habana, Habana. Para cerrar, para ilustrar la hermosa columna de Ariel de hoy, intensa, profunda, Tamara Portuondo con Hermosa Habana.